Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué placer que podamos volver a estar juntos para abrir la palabra de nuestro Dios vivo. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Gracias porque podemos abrir tu palabra para escuchar tu voz. Señor, en Salmo 44:1 dice, tu palabra, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días. Ayúdanos a testificar de tu amor, de tu poder de salvación, de lo lindo que es caminar hacia la vida eterna tomados de tu mano a nuestra descendencia, a mi descendencia, que todos podamos contar a nuestros queridos de tu precioso camino hacia la vida eterna. Y ahora necesitamos que el Espíritu Santo, el mismo que inspiró a los profetas, nos ilumine para poder entender lo que hoy vamos a aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. La lección de Escuela Sabática para el martes 14 lleva por título Antioquía de Pisidia, segunda parte. Hechos 13, 38 y 39 presenta el tema de la incapacidad de la ley para justificar, un importante concepto doctrinal. A pesar del carácter obligatorio de sus mandamientos morales, la ley es incapaz de ofrecer justificación porque no puede producir obediencia perfecta en quienes intentan guardarla. Incluso si la ley pudiera producir obediencia perfecta en nosotros, esa obediencia perfecta no puede expiar los pecados pasados. Esta es la razón por la que la justificación no se puede ganar, ni siquiera en parte. Podemos recibirla solamente por la fe en Jesucristo y en el sacrificio expiatorio, un regalo que no merecemos. Por más importante que sea para la vida cristiana, la salvación no se puede conseguir a través de la obediencia. Te invito a que me acompañes en la lectura de Hechos capítulo 13, versículos del 42 al 49, mientras pensamos cómo recibió la sinagoga el mensaje de Pablo. Hechos 13, 42 al 49. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciéndole y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a nosotros a la verdad era necesario Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. A pesar de la aspereza con que Pablo terminó su mensaje, la reacción de la mayoría en la sinagoga fue sumamente favorable. Sin embargo, al sábado siguiente las cosas cambiaron drásticamente. Es muy probable que los judíos que rechazaron el mensaje del Evangelio fuesen los dirigentes de la sinagoga, los que representaban al judaísmo oficial. Lucas le atribuye a los celos la despiadada actitud de ellos hacia Pablo.
En el mundo antiguo, varios aspectos del judaísmo, como el monoteísmo, el estilo de vida e incluso el sábado, ejercían una fuerte atracción entre los no judíos y muchos de ellos se unían a la fe judía como prosélitos. No obstante, la circuncisión era un grave obstáculo, ya que se consideraba una práctica bárbara y repugnante. En consecuencia, muchos gentiles asistían a las sinagogas para adorar a Dios, pero sin convertirse formalmente al judaísmo. Se los conocía como temerosos de Dios, y quizá fueron los temerosos de Dios o también los prosélitos de las sinagogas de Antioquía los que ayudaron a difundir la noticia del mensaje de Pablo entre la gente en general, y ésta acudía en grandes cantidades. La posibilidad de experimentar la salvación sin tener que primero adherirse al judaísmo, sin duda era particularmente atractiva para muchos. Esto quizás ayude a explicar los celos de los dirigentes judíos. De cualquier forma, al rechazar el Evangelio, no solo se estaban autoexcluyendo de la salvación de Dios, sino también liberando a Pablo y a Bernabé para que dedicaran toda su atención a los gentiles, quienes se regocijaban y alababan a Dios por incluirlos en su plan de salvación. Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Recuerda que Dios es santo. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Una de las mayores tragedias de nuestra civilización es la mentalidad de vivir sin temor de Dios, o sea, sin respetar a Dios, sin amar a Dios. Como si se tratase de un tatuaje indeleble, encontramos por cualquier lugar el lema no temas, temor no. Se procura eliminar toda norma, todo límite, todo lo que restrinja la libertad de hacer lo que se desea, entre comillas. En otras palabras, lo que se promueve es pecar sin temor. ¿Cuál es la causa de esta mentalidad? ¿Por qué se procura eliminar el temor? La respuesta a las anteriores preguntas es bien sencilla. Es esta: porque tenemos ideas erróneas acerca de la naturaleza de Dios. Hemos perdido el sentido de su santidad, la grandeza del Todopoderoso y su carácter santo, que inspira reverencia. Han sido sustituidos por la imagen de un buen amigo, con quien podemos bromear y a quien podemos chocar la mano. Hoy se menciona muy poco la santidad de Dios, que es uno de los principales atributos de su carácter. Muchos consideran a Dios como un amigo contemporáneo, a quien podemos dar y de quien podemos recibir palmaditas en la espalda. El patriarca Job no consideraba a Dios de esta manera. Él dijo: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. Y el vidente de Patmos, el apóstol Juan, al recibir una visión del Hijo de Dios, exclamó: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:17. Los cristianos y la Iglesia en general perciben cada vez menos la santidad de Dios. Por lo tanto, se está perdiendo el conocimiento de lo que significa caminar en el temor del Señor. Se necesita temor de Dios para estar presente puntualmente en los cultos de la casa del Señor. Se requiere temor, o sea, respeto de Jehová, para no retener los diezmos y para entregarle ofrendas de gratitud. Es necesario respetar, temer a Jehová para no profanar el santo sábado. Solo quien teme a Dios puede serle fiel a la mujer de su juventud. Únicamente quienes temen a Dios pueden cumplir la gran comisión de predicar el Evangelio de la salvación. Hace falta respetar, amar, temer a Jehová para dejar la mentira en todas sus formas. Solo quienes temen a Jehová obedecen fielmente lo que el Señor ordena en su santa palabra. Que en este nuevo día que tenemos por delante puedas pensar, tú y yo podamos pensar: ¿hace falta temer a Jehová? ¿Hace falta temor de Jehová en mi vida? ¿En mi lugar de trabajo?
en tu lugar de trabajo, en tus momentos de soledad, en tus pensamientos. Teme a tu Dios vivo, a tu Dios creador, a tu Dios todopoderoso, porque la hora de su juicio ha llegado. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.